Doctor Carlos Aníbal Fernández Villalba está postulado en los edictos 3 y 10 del año 2018, tiene 49 años de edad, nacido el 8 de octubre de 1968, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral El conocimiento de embarque en la legislación nacional y comparada, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 26 años, asesor jurídico de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional Codificadora Código de la Navegación, miembro del Consejo Directivo. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Universidad Americana. Tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Carlos Fernández. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y con la carpeta colorada a medida que va pasando el tiempo. Bueno, adelante. Bueno, muy buen día, señor presidente, honorables miembros del Consejo de la Magistratura y también un saludo respetuoso a los miembros del Honorable Tribunal de Honor. Bueno, siguiendo los ejes temáticos proporcionados por el Consejo de la Magistratura, en primer término, haré una referencia al rol del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho. Antes que nada, es preciso señalar de que el Estado Social de Derecho es una conjunción del sistema capitalista de producción conjugado o armonizado con la intervención estatal en la planificación apoyada por los principios de igualdad, derechos económicos y sociales. Bueno, ¿qué rol cumple el Poder Judicial dentro de este sistema de Estado? Conforme a nuestra Carta Magna, el Poder Judicial obviamente ejerce el gobierno del Poder de la República conjuntamente con los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en un sistema de interdependencia, de separación, pero de recíproco control. Particularmente, el Poder Judicial tiene reservada ejercicios exclusivos del gobierno o del poder conforme lo establece nuestro sistema jurídico. Así, el sistema de garantías constitucionales es ejercido exclusivamente por el Poder Judicial, entendiendo en exclusividad en casos de inconstitucionalidad, habeas corpus, de carácter preventivo, reparador, genérico, amparos constitucionales y del habeas data. Igualmente, otra competencia exclusiva del Poder Judicial es referido sobre la adquisición, recuperación y opción de nacionalidad. El Poder Judicial, esencialmente, es el custodio de la Constitución Nacional, la interpreta, la cumple y la hace cumplir, siendo ejercida por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 miembros y está organizado en salas, y una de las salas es justamente la Sala Constitucional. Evidentemente, el rol del Poder Judicial dentro de un sistema social de derecho es esencial, pues es el que finalmente garantiza el cumplimiento de todas las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución Nacional a través de alguna de estas instituciones que hemos señalado, pero que incluso la misma Constitución señala de que eso no es limitativo, sino que serían como principios enunciativos, puesto que igualmente las garantías consagradas, digamos, pueden ser integrados incluso con normas de carácter internacional en una forma que está permitida en nuestro sistema constitucional, como sería de que se admiten los tratados y acuerdos internacionales para que hayan sido ratificados por el Paraguay. Sobre este punto es importante señalar de que nuestro país, ¿verdad?, ha aceptado, por ejemplo, el Tratado sobre Derechos Humanos, incorporándolo al sistema constitucional paraguayo, incluso aceptando la competencia de tribunales internacionales. ¿Qué percepción puedo aportar acerca de la Administración de Justicia? Pues obviamente cuando hablamos de Administración de Justicia siempre debemos tener en cuenta que actúa en un doble rol. Por un lado es el administrador de un poder del Estado
y por otro lado también es el que debe interpretar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales. Desde un punto de vista de la percepción propiamente de lo que sería un acto de administración, creo que hay una percepción ciudadana y el cual me suscribo de que no se estarían utilizando adecuadamente los fondos públicos destinados al Poder Judicial. No hablo yo de una malversación, sino que quizás no se esté priorizando los gastos. ¿Y cómo podemos observar muchas veces de que no se priorizan los gastos destinados al ejercicio efectivo del cumplimiento del rol del Poder Judicial? Y sencillamente uno, recorriendo los juzgados, muchas veces se encuentra con la falencia, por ejemplo, de cantidad suficiente de funcionarios o incluso de materiales para el ejercicio de la función, como sería, no sé, papelería, tintas, entre algunas cuestiones. Entonces, evidentemente, sería importante hacer una reorientación de los fondos, quizás determinando cuáles serían prioridades y dejando de lado quizás otras situaciones que serían superfluas para el ejercicio de la actividad del Poder Judicial, como sería, no sé, realizar viajes al exterior, por ejemplo. Y por otro lado, también cabría analizar la función propiamente del Poder Judicial ejerciendo el poder que lo realiza a través de las resoluciones judiciales, de las sentencias judiciales. Lastimosamente podemos decir de que la percepción que se tiene es de que no hay una total independencia de los juzgadores, ¿verdad? Puesto que aparentemente hay una permeabilidad por parte de factores externos al Poder Judicial en las decisiones que pueden tomar los jueces. Personalmente, de hace más de 26 años que ejerzo la profesión de abogado, y sin embargo, ¿verdad?, en muchos juicios que particularmente he tenido, me he encontrado con magistrados que realmente han hecho cumplir las disposiciones legales sin importar las presiones, ¿verdad?, que han recibido, ¿verdad? Pero por otro lado también me he enfrentado a situaciones en las que de una forma totalmente injusta, ¿verdad?, por factores externos, bueno, las sentencias han sido en otro sentido sin tener un fundamento del todo legal, ¿verdad? Esa es la percepción que tengo acerca de la administración actual de justicia. La independencia del Poder Judicial y su autonomía presupuestaria. Bueno, cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, así como recién señalé, tenemos que también analizar en dos facetas. Por un lado, está la independencia del Poder Judicial propiamente en el ejercicio del poder, y así como el artículo 3 de la Constitución Nacional, que refería que el ejercicio del gobierno lo realizan los tres poderes del Estado en un carácter de independencia. También el artículo 259, 259 creo que de la Constitución Nacional, establece de que el Poder Judicial tiene una autonomía para entender en única instancia en todos los sistemas de controversia jurídica que sean sometidos a su competencia, sin que esto implique tener que depender de la injerencia de otros poderes del Estado. En relación a lo que es la autonomía presupuestaria, también la Constitución Nacional establece una autonomía presupuestaria del Poder Judicial, refiriendo que no puede ser menor al 3% del presupuesto general de la Nación. Sabemos que actualmente ese porcentual de 3% establecido en la Constitución Nacional, si bien es destinado al Poder Judicial, hay una controversia en relación a la cuantía que corresponde propiamente a lo que sería el programa Corte Suprema de Justicia, puesto que se engloba dentro de este 3% también otras instituciones que propiamente no corresponden a lo que sería el Poder Judicial o Corte Suprema de Justicia. Dentro de lo que sería la historia de nuestro Poder Judicial, sí hemos visto de que este poder del Estado ha luchado contra, podemos decir, las adversidades, procurando la autonomía del Poder Judicial, ¿verdad? Y quiero citar dos casos jurisprudenciales que denotan, digamos, esta
posición del Poder Judicial ante la posibilidad de que sea avasallado esta autonomía. Así puedo citar el juicio caratulado Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 1, 36 y 95 de la Ley 1026 de la Función Pública, presentada por el doctor Carlos Fernández Gadea, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo y sentencia 1531 de fecha 14 de noviembre de 2013, y la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 14, 15, inciso A, 21, 24, A y B, y 62 de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, presentado por el doctor Wildo Rienzi, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, con una sentencia favorable, la número 302/2018. En estas dos acciones de inconstitucionalidad que en ese entonces había llevado adelante la Corte Suprema de Justicia, lo que se estaba propugnando por un lado es la autonomía absoluta que tiene el Poder Judicial de la designación de sus funcionarios y evitar la intromisión de otros poderes del Estado en el ejercicio mismo de su organización como poder independiente del Estado. Y en la segunda acción se propugnaba justamente la libertad de la autonomía presupuestaria que tiene el Poder Judicial, puesto que a través de la Ley de Administración Financiera se pretendía entonces reorganizar ese 3% y determinar la forma de la utilización de los fondos, que obviamente fue rechazado en ese entonces por el Poder Judicial, lo que llevó a la presentación de... Perdón, doctor, si puede ir redondeando esta acción judicial. Dale. Bueno, la propuesta relacionada con su compromiso personal en la defensa del derecho humano y valores democráticos. Pues obviamente con el buen ejercicio de lo que sería la función de ministro de la Corte Suprema de Justicia estaríamos realzando el cumplimiento de los valores de la defensa de los derechos humanos y de los valores constitucionales, puesto que, como habíamos señalado al comienzo, es parte integrante misma de la esencia de lo que es el Estado paraguayo, la defensa de los derechos humanos y por ende también los valores democráticos que son considerados como elementos propios o reconocidos como parte de lo que se conceptualiza actualmente como derechos humanos. Bueno, ¿cuáles serían las propuestas al cumplimiento personal en caso de llegar al cargo? En primer término, es la diligencia en el despacho. Obviamente, el carácter de ministro de la Corte Suprema de Justicia implica el carácter de ser juez. Entonces, la primera prioridad que yo tendría es mantener un despacho al día, despachando todas las situaciones jurídicas propuestas. La segunda es mantener, obviamente, un contacto directo con los profesionales abogados que son los auxiliares de la justicia, que directamente están al tanto de todo lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Realizar un control de la administración y Perdón, doctor Fernández, si puede ir redondeando, por favor, Sí, vamos terminando. Los postulantes. Señor presidente, disculpe. Y realizar una reorganización de lo que sería la administración propiamente de la administración del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Entre sus propuestas, ¿qué usted implementaría para resolver el tema de la mora judicial? Y realmente resolver el problema de la mora judicial es, por un lado, la actitud personal que debe tener, vamos a hablar de un juez, ¿verdad?, hacia el cumplimiento propiamente de su función, ¿verdad?, por un lado. Dos, obviamente también la mora judicial quizás o devenga como consecuencia de lo que son los sistemas de procesos judiciales, ¿verdad?, que muchas veces lleva a que con la acumulación de juicios haga materialmente imposible que, por más de que haya una voluntad férrea del juzgador de no incurrir en una mora, ¿verdad?, muchas veces la cantidad de expedientes supera la capacidad humana. Lo que quizás se llevaría es a la necesidad de realizar un estudio y una modificación de lo que sería un sistema de procesos judiciales, ¿verdad? Una de las propuestas, ¿verdad?,
que eventualmente cabría es la oralización de los juicios. ¿Verdad? Con la oralización de los juicios, una vez comenzado, el mismo tiene una fecha, digamos, de terminación. Ahora, muchas veces también se le hace la crítica a este sistema de oralidad de juicio en el que muchas veces tarda mucho tiempo en iniciarse los juicios. Es decir, no hay propiamente una mora en dictarse sentencia, pero sí hay una mora en comenzar los procesos. Eso sería, digamos, lo que opinan en contrario a un proceso de oralidad total. Doctor, en el perfil de honorabilidad y honestidad de un miembro de la Corte, ¿qué más virtud usted podría considerar la imagen del miembro de la Corte? Y bueno, yo pienso, así como decía José María Escrivá de Balaguer, el buen ejercicio de la profesión es lo que nos acerca a la santidad. O sea, obviamente no hay más valor que solamente la necesidad de realizar correctamente la función para la cual uno fue electo eventualmente. Y que sea valiente. Gracias, doctor. Si puede apagar su micrófono. Antes de continuar, queremos saludar al miembro del Consejo de la Magistratura, el senador Juan Bartolomé Ancho Ramírez. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buen día, doctora. ¿Cómo combatiría usted la corrupción existente en el Poder Judicial? Bueno, de hecho que la corrupción es un sistema de ilegalidad. Es difícil hablar de cuál sería la modalidad de eliminar propiamente la corrupción en el Poder Judicial, puesto que yo, ¿verdad?, por evidencia profesional y que me ha llevado a realizar gestiones no solo en el Poder Judicial, sino en muchas unidades del gobierno, ¿verdad? Esa corrupción se halla generalizada en toda la administración pública. Yo creo que es injusto solamente hablar del Poder Judicial, sino que en forma generalizada se da. Esa es lamentablemente la verdad en nuestro país. Ahora, ¿cuáles serían los métodos? Y los métodos serían simplificar obviamente los trámites, porque a medida que nosotros introducimos nuevos trámites a las gestiones, es donde se dan esas oportunidades. En cambio, si los trámites fueran rápidos y expeditos, eso daría menos oportunidades que pueda, digamos, incurrirse en este tipo de situaciones. Particularmente creo, ¿verdad?, con esta implementación que está haciendo actualmente la Corte Suprema de Justicia de digitalizar los expedientes judiciales, pienso que es un camino interesante a tratar, digamos, de no incurrir en ese tipo de situaciones, ¿verdad?, porque se vuelve más impersonal ya los trámites judiciales, ¿verdad? Quizás. Es decir, que el sistema electrónico favorecería. Y yo pienso que sí, porque finalmente, digamos, los operadores de justicia, hablando de los abogados, ¿verdad?, presentamos el escrito, presentamos la documentación. Si bien hoy en día no está implementado, por ejemplo, las notificaciones en forma obligatoria por este sistema, ¿verdad?, salvo aquellos aquellos juzgados que son totalmente digitales, que son solamente 3 o 4 y una cámara de apelación, en el que sí te notifican en forma automática. El resto siempre se realiza todavía por la modalidad de papeles. Y sabemos, todos los abogados que litigamos, que el 99% de los incidentes de nulidad que se plantea es justamente como consecuencia de cuestiones de notificaciones, ¿verdad? Y si ya obviamos ese paso, implementando este sistema de notificaciones electrónicas, creo que gran parte de esas incidencias se irán terminando, ¿verdad? Es lo que yo creo. Realmente, doctor, las notificaciones ya se hacen en forma electrónica, o sea, las personas quedan notificadas automáticamente. ¿Le parece correcto eso o no? Y a mí me parece correcto, ¿verdad?, porque por suerte sí he tenido la oportunidad de ya litigar bastante con este sistema electrónico, y a mí particularmente
Entonces, me parece conveniente. Pero ahora bien, sin embargo, quizás habría que hacer una mayor difusión del sistema, sobre todo entre los profesionales, que sí me doy cuenta que hay muchos que han desfasado, ¿verdad?, por el tema de la tecnología, ¿verdad? Pero a mí por lo menos me parece un sistema adecuado de control de los trámites judiciales. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro miembro del Tribunal de Honor? ¿Doctor? ¿Qué significa casos no justiciables? Si puede prender su micrófono, doctor. Gracias. Casos no judiciables o no justiciables. Bueno, dentro del derecho ya constitucional, los casos no justiciables son aquellos casos que no son susceptibles de ser estudiados por la justicia. ¿Y cuáles serían esos casos? Habíamos visto que el artículo 3 de la Constitución establece que el gobierno es ejercido por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de estos poderes del Estado tiene una función específica y particular del ejercicio del poder o del gobierno, que son propias, establecidas en la Constitución, y cuyas decisiones que son tomadas no pueden ser objeto de revisión por parte de la justicia. Por ejemplo, cuando el presidente de la República toma la decisión de declarar el estado de sitio, es una decisión política, es una decisión de gobierno que él está tomando. Y tiene un procedimiento, unas reglas para el cual implementar, pero no puede ser sujeto de un proceso judicial a posteriori de por qué tomó esa decisión, por ejemplo, de declarar el estado de sitio. O un ejemplo sería de que la Cámara de Senadores y Diputados tiene la función primordial de dictar leyes. Sabemos de que la constitucionalidad o no de una ley sí puede ser objeto de revisión por parte del Poder Judicial, pero vamos a la idea de que una ley que en reiteradas ocasiones fue declarada inconstitucional, ¿verdad?, eso no crearía un sistema de responsabilidad de los legisladores que aprobaron esa ley, ¿verdad?, por los daños y perjuicios que eventualmente pueden haber causado esa disposición legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos le hicieron en cumplimiento de una función de ejercicio del poder y que no es sujeto de ser justiciable. Muchas gracias, doctor. Tenemos consultas de auditorio, doctor. Señor presidente. Fernández. Consulta. ¿Qué solución propone para poner fin a la burocracia y a la corrupción reinante en el sistema judicial actual? Y realmente un método, un medio sería simplificar los trámites judiciales. Si bien cuando hablamos de trámites judiciales estamos haciendo referencia a la simplificación de los procesos judiciales. Sabemos de que estos procesos judiciales están regidos por códigos de procedimiento, ya sea civil, comercial, penal, laboral. Entonces, lo que se debería buscar es de que esos trámites judiciales sean simplificados y que obviamente se utilice para la tramitación de los mismos un sistema de transparencia, como podría ser el sistema de expedientes electrónicos. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Cuál es su opinión sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Y el artículo 175 de la Constitución Nacional establecen de que los ministros de la Corte Suprema de Justicia son inamovibles, dice, hasta los 75 años de edad. Incluso fue objeto ya de debate jurisdiccional, y en este sentido sí la Corte Suprema de Justicia ha señalado de que los ministros de la Corte son inamovibles desde su designación hasta cumplir la mayoría de 75 años de edad, salvo otros procedimientos de remoción. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. En sus actividades como abogado, ¿qué tipo de sentencias se han encontrado que han sido dictadas no de acuerdo a la ley, y cuál ha sido sus actividades, sus actuaciones
Perdón por la letra, nada más estamos Sí. tratando de sus actuaciones. Posterior a esa sentencia. Dice, le repito, ¿sí? en sus actividades como abogado, ¿qué tipo de sentencias se ha encontrado que haya sido dictadas no de acuerdo a la ley? ¿Y cuál ha sido su actividad posterior a esa sentencia? Bueno, hace unos días fue dictada una sentencia en la Corte Suprema de Justicia, integrada por miembros del Tribunal de Apelación. Era un caso que de repente puede ser conocido, que está gratulado como acción de inconstitucionalidad promovida por Mastercard y McCann Erickson en el juicio a Pesteguía contra Mastercard y McCann Erickson sobre reconocimiento de derechos. Se dictó una resolución hace 2 o 3 días en la Corte Suprema de Justicia en el que por vía de la acción se revocó un acto interlocutorio dictado por la Cámara de Apelación que no ponía fin al proceso. O sea, fuera de toda norma de lo que establece el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Además, ¿verdad?, se dio una serie de irregularidades en la tramitación del expediente. Incluso en la misma sentencia, uno de los miembros integrantes de la Corte que salió en disidencia, en este caso lo cito, es el doctor Martínez Prieto, ¿verdad?, señaló en la misma sentencia las irregularidades que se presentó en la tramitación del expediente. ¿Verdad? Bueno, actualmente o hasta este momento lo único que hemos planteado es una aclaratoria contra una recusación que se presentó contra el tribunal, ¿verdad?, el cual fue rechazado, ¿verdad?, con la característica de que rechazó el 12 de julio y acto seguido el 12 de julio dictó la sentencia, es decir, ni siquiera estaba firme la competencia del tribunal. Por ejemplo, es un caso, habría que señalarlo, que de repente es de público conocimiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría una denuncia, doctor, que hace referencia a su persona. Sí. En el año 2015, el doctor Carlos Aníbal aplazó de manera arbitraria a más de 100 alumnos en la Cátedra de Derecho Marítimo. El docente, de una manera arbitraria, se negaba a hablar con los estudiantes y desencadenó en la reforma del reglamento académico de la Facultad de Derecho de la UNA. Deberían de tener en cuenta sus antecedentes como docente para ser calificado como ministro de Corte. Muchas gracias. Si bien es cierto, tiene por contestado por escrito, pero si quiere referirse a la ciudadanía sobre ese tema, doctor. Sin problema, señor presidente. Bueno, en primer término es absolutamente falso de que se hayan aplazado 100 alumnos en el año académico. En realidad, conforme a las publicaciones de la denuncia, se refería al año 2014, no al año 2015, ¿verdad?, puesto que en el sistema curricular de la Facultad de Derecho UNA rige el sistema de semestralidad y la materia de Derecho Marítimo corresponde al 8º semestre y es cursado en el 2º periodo del año. Entonces, las evaluaciones van diciembre, febrero y marzo, hasta marzo del 2015, corresponden las evaluaciones que corresponden al año académico 2014, que es a lo que hace referencia en realidad las publicaciones. He acompañado al momento de contestar el traslado que me corrió el señor presidente, era la planilla que correspondía a ese año. Y de los 3 periodos de examen, se totalizó de que se matricularon 222 alumnos a los 3 periodos de examen, de los cuales resultaron reprobados 74, resultando porcentualmente menor al 30%. En materia didáctica, obviamente, lo recomendable es que la cantidad de reprobados no supere el 30%. En este caso, haciendo una sumativa global y sin discriminar alumnos que hubiesen rendido en el primer periodo, en el segundo periodo, tenemos ese porcentual. Ocurre que
desde hace ya una buena partida de años se ha implementado el sistema semestral en la Facultad de Derecho UNA, y el sistema de evaluación es por procesos. El 60% de la carga de la nota final que le corresponde a un alumno lo obtiene durante un proceso. Vale decir de que le corresponde obtener ese 60% durante el desarrollo, digamos, del semestre. Exámenes parciales, trabajos prácticos, presentaciones en clase. Eso representa el 60% de la nota, y solamente el 40% final corresponde a lo que es el examen final. A diferencia de lo que era el sistema que muchas veces tenemos en mente, en el que solamente había un examen final y ahí uno quitaba la calificación que quitaba. En realidad, en este sistema de procesos, el alumno ya puede comenzar muchas veces incluso el examen final teniendo una calificación de 2. Y sencillamente la gente de que muchas veces reprueba es porque justamente ha obtenido muy baja calificación en ese proceso, y prácticamente para quitar un 2 tiene que hacer más del 70% del examen final, y que muchas veces es difícil obtener, puesto que el proceso muchas veces refleja lo que es el interés del alumno, ¿verdad?, en participar en su educación. Muchas gracias, doctor. Queremos destacar también la presencia del doctor Óscar Ojeda, presidente de la calle Encarnación. Bienvenido, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día a todos. Buen día, doctor Fernández. Buen día, señor. En su exposición hacías referencias sobre acciones de inconstitucionalidades presentadas ante la Corte con relación a la ley 1626, artículos de la misma ley. Sabemos de que la Sala Constitucional se encuentra abarrotada de acciones individuales en atención al efecto individual de las acciones. No tiene efecto erga omnes esas acciones. ¿Cuál es su opinión con relación a los efectos de las acciones que tiene de repente o debería de tener efecto general? ¿Cómo se puede implementar en algunos casos sobre algunas cuestiones legales, específicamente el efecto erga omnes? Bueno, señor miembro del Consejo, en primer término es preciso señalar de que, así como muy bien lo ha relatado, nuestra Constitución Nacional establece que el pronunciamiento de la inconstitucionalidad, en este caso de normas de carácter general o particular, ¿verdad?, tiene un carácter restrictivo solamente a quien ha planteado la acción, no tiene un efecto, digamos, expansivo a casos similares. La respuesta es que, bueno, desde un punto de vista normativo necesariamente se requiere una modificación de la Constitución que le dé este carácter, ¿verdad?, debe tener un carácter ampliatorio. Muchos señalan, desde un punto de vista teórico, de que si así fuese, eso le estaría dando como una especie de poder derogativo de normas a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O sea, muchos opinan de que de darse un carácter general a las acciones al pronunciamiento de la acción de inconstitucionalidad, se le daría un carácter, una potestad legislativa a la Corte Suprema de Justicia de poder derogar normas, ¿verdad?, que nuestro sistema positivo establece claramente cuál es el sistema de vigencia y derogación de normas, dentro de los cuales no está la facultad de la Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial, ¿verdad? Por eso es de que para implementarse, digamos, este efecto, tendría necesariamente que pasar por una reforma de la Constitución Nacional en el cual se dé esa ampliación. Ahora, desde el punto de vista de la problemática actual, ¿verdad?, que es el problema que actualmente tenemos, es cierto, hay una gran cantidad de normas jurídicas que en forma reiterada son objeto de acciones de inconstitucionalidad, y prácticamente hay sentencias de cajón que van repitiéndose, ¿verdad?, en forma continua, ¿verdad?, y que finalmente lo que hace es atascar todo un sistema el funcionamiento de una sala de la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala Constitucional. Bueno, quizás habría que hacer un sistema
digamos, práctico de diligencia en el que se haga una separación de todos esos pedidos de inconstitucionalidad que se refieren a reiteración de pedidos sobre normas, sobre todo de jubilación y otro tipo de disposiciones legales, y bueno, y agarre y se junten todos y de una sola vez a una resolución judicial, ¿verdad? En forma en general, es lo que yo pienso, pero sería una forma práctica de solucionar el inconveniente, ¿verdad? No es una forma legal. La forma legal sería incursar una modificación constitucional. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día, señor miembro. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto al funcionamiento actual de las superintendencias de la Corte que ejerce en los distintos lugares del país? ¿La superintendencia jurisdiccional o la superintendencia de administración? Jurisdiccional. Bueno, entiendo que, o sea, no, obviamente la Corte Suprema de Justicia, conforme a la Ley 609, ejerce la competencia del análisis o el control de las jurisdicciones. Y actualmente entiendo que hay ministros que están encargados particularmente de llevar un control un control, digamos, de las actividades que se realizan en determinadas jurisdicciones. Esa es la modalidad actual que tenemos. Ahora, yo pienso de que quizás, ¿verdad?, habría que ejercer un mayor control, ¿verdad?, sobre las actividades que se desarrollan en las diversas jurisdicciones. Sabemos que hay muchas quejas o muchas publicaciones de supuestas cosas que ocurren en las jurisdicciones y que se acontecen justamente como consecuencia de una falta de control, ¿verdad? Y aprovechando la pregunta, sí, hace unos días estuve por el Tribunal de Encarnación y realmente me sorprendió el orden y la limpieza que tenía ese tribunal, lo que habla muy bien de la administración de esa jurisdicción. Es lo que yo he apreciado. Ahora, sí, es necesario que el control sobre las jurisdicciones sea más efectiva. Ahora, también un método muy importante sería la implementación, hablamos nuevamente del expediente judicial, electrónico, ¿verdad?, en las jurisdicciones, en las diferentes jurisdicciones de la República, puesto que entiendo yo que este sistema de expediente digitalizado puede llevar, puede llevar podemos decir, online o en vivo, cuál es el resultado de las actividades jurisdiccionales que está haciendo cada despacho, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, este sistema va controlando desde el día que uno presentó la demanda, desde la contestación, desde la apertura de prueba, la ocurrencia o no incidencia, y desde el momento que se llama auto para sentencia. Es decir, que prácticamente hora a hora o minuto a minuto podemos estar actualizando, digamos, del rendimiento que tienen los diferentes juzgados y jurisdicciones, ¿verdad? O sea, sería un buen método de control, por lo menos tratar de implementar este sistema de expedientes digitales, ¿verdad? Sería una modalidad. Y obviamente, por otro lado, está en lo que sería la administración, bueno, hacer un control sobre el mismo, de forma exhaustiva. Si bien existe, creo que Disculpe, auditoría doctor, de si gestión puede ir jurídica. redondeando su idea, por favor. Si puede redondear la idea en honor al tiempo, Sí, por favor. no, y existe un sistema de control jurisdiccional que es la que cada cierto tiempo eleva un informe sobre diferentes actividades realizadas en las jurisdicciones. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y miembros del Consejo de Honor y al público presente. Gracias. Hasta luego.